las autoridades institucionales, a la ingeniera Cecilia Chacón, directora del Departamento de Cultura, a los maestros, a los jóvenes docentes y a los estudiantes que van a intervenir en este debate colectivo. ¿Queréis la libertad de pensar, hablar, trabajar, aprender y enseñar? Vosotros, los enemigos de la libertad de pensamiento, a causa de la guerra impía que lleváis adelante contra las libertades que son el fuego del género humano, la libertad de raciocinio va derechamente a la libertad de la conciencia. Del libro Mercurial Eclesiástica de don Juan Montalvo. Primero, intervención del licenciado Carlos Miranda Torres, director general de la Casa de Montalvo. Con ustedes, el señor director. Muy buenos días con todos, distinguidos educadores, maestros de las diversas unidades educativas, queridos estudiantes, señora directora del Departamento Municipal de Cultura, delegada de la señora alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Junta Directiva, distinguidas amistades que nos honran con su presencia, invitados especiales, queridos compañeros de la Casa de Montalvo, señoras y señores. Realmente hubiéramos querido que estén presentes en esta mañana todas aquellas instituciones a las que invitamos con anterioridad a los problemas que se han presentado en el país y que ustedes saben perfectamente por ser de dominio público. El Ecuador vive momentos de incertidumbre y momentos realmente difíciles, en donde no solamente la fuga de un delincuente, sino los episodios que se han generado con posterioridad, como son los dinamitazos, colocando explosivos en diferentes organismos, vehículos, el asesinato a fiscales, a jueces, el atentado contra las personas y el sicariato, que gracias a Dios aquí en Ambato todavía vemos, y ojalá muy lejano, esa terrible pesadilla que acecha a otras ciudades como Guayaquil, como Quito, como Esmeraldas, han hecho que el gobierno decrete un estado de excepción y un estado de restricción, indudablemente. De allí que con enorme pena, inclusive Ambato va a ver postergada su iniciativa de llevar adelante los eventos con ocasión de la 73ª Fiesta de la Fruta y de las Flores. Por recomendaciones, sobre todo provenientes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no se permiten actos masivos, eventos en los que haya presencia de personas de manera masiva, por obvias razones de seguridad. Sin embargo, en esta mañana, haciendo un paréntesis a las actividades diarias de ustedes, queridos maestros y estudiantes, representantes de la Unidad Educativa Gregorio Girard, de la Sagrada Familia, de la Unidad Educativa Luisa Martínez, de la Unidad Educativa Juan Bautista Palacios y del Liceo Ceballos, se han dado cita en este emblemático lugar, en cuya parte más visible descansa el más ilustre ambateño de todos los tiempos, que es don Juan Montalvo Piallos, paradigma de la cultura y de la lucha política del Ecuador, para hablar precisamente acerca de los valores montalvinos. Indudablemente, también las actividades de la Casa de Montalvo se han visto limitadas. El 17 de enero se conmemoraron 135 años del sensible fallecimiento en París del ilustre don Juan. No pudimos hacer sino un programa que fue transmitido por el Facebook institucional. Hoy, gracias a Dios, contamos con la presencia valiosa de ustedes. Para los días subsiguientes, que son los de la Fiesta de la Fruta, que están en stand-by, como conocen, también la Casa de Montalvo va a llevar adelante su programación.
Vamos a tener muestras pictóricas, intervenciones de artistas, de grupos de danza, pero lo vamos a hacer vía online por razones de seguridad y en acatamiento a las expresas disposiciones que han sido emitidas desde la Gobernación. De tal manera que en esta mañana, además de darles la más cálida bienvenida a este sagrado recinto montalvino, quiero dejar constancia de nuestro imperecedero reconocimiento a los señores rectores y directores de las unidades educativas que he mencionado, a ustedes, queridos maestros, que tienen la responsabilidad enorme de preparar a las nuevas generaciones, a estos jóvenes en cuyas manos está no solamente el futuro, sino el mismo presente de la patria. Queridos niños, muchas gracias por estar aquí presentes. Conserven siempre ustedes en sus corazones, en sus mentes y en sus almas el germen de la semilla montalvina, la libertad, el amor, precisamente a la libertad, el respeto al libre pensar, al libre disentir, al libre expresarse. Y sobre todo, cultivemos todos aquellos grandes valores que han hecho que Ambato sea considerada como una ciudad cosmopolita en el concierto de ciudades del Ecuador. A todos y cada uno de ustedes, a mis compañeros de la Casa de Montalvo, que están aquí permanentemente al pie del cañón, como se dice, poniendo toda su cuota de esfuerzo, de talento para impulsar las actividades, mil gracias. A continuación, procedo a la lectura del instructivo del encuentro del libro leído Montalvo para niños. Las instituciones participantes son... Fuertes los aplausos primero para los integrantes, por favor. Gregory Girán, Sagrada Familia. Luisa Martínez, Juan Bautista Palacios y Liceo Ceballos. El instructivo dice lo siguiente: podrán participar los niños de educación media de las unidades educativas públicas y privadas. Participará un estudiante por cada establecimiento educativo. La exposición será transmitida por el Facebook Live de la institución, es decir, estudiantes, señores padres de familia, representantes, ustedes podrán observar durante todos estos días a través del Facebook de la Casa de Montalvo el evento que estamos desarrollando de manera presencial. Los niños harán una breve biografía de don Juan Montalvo con un argumento y al final un comentario, es decir, un mensaje a la niñez. En este momento vamos a dar inicio de la siguiente manera. En primer lugar, los aplausos fuertes para la niña Valesca Cobo Pico. Que pertenece a la unidad educativa Gregory Girard. Con ustedes, la niña Valesca Cobo. La suerte de un pueblo está en manos de los jóvenes. Los estudiantes son los elementos del porvenir. Juan Montalvo. Honorables autoridades de la ciudad, docentes, estimados estudiantes y amigos, reciban un cordial saludo a nombre de la unidad educativa Gregory Girard. Hoy quiero compartir con todos ustedes la fascinante historia de un hombre extraordinario, idealista universal, político y escritor, que a través de su pasión por las letras fue un faro de inspiración, no solo para la sociedad de aquella época, sino también un referente a la literatura moderna. Juan María Montalvo Fiallos, un escritor ecuatoriano cuya vida y obras nos llevan a explorar mundos nuevos
y desconocidos y ver el poder transformador de la lectura. Juan Montalvo, el cosmopolita, nació en la ciudad de Ambato el 13 de abril de 1832. Sus padres fueron don Marcos Montalvo y doña Josefina Fiallos, siendo el 10º de sus hijos. Sus primeros estudios los realizó en la escuela del maestro Romero en Ambato, donde gustaba por la poesía y los ensayos a favor de la libertad. Posteriormente, sus hermanos Francisco y Francisco Javier motivaron a su hermano menor, Juan María, que continuara sus estudios en Quito. Se graduó con honores como maestro de filosofía. Regresa a Ambato para trabajar en algunas escuelas y colegios como maestro. Posteriormente, el 17 de octubre de 1868, se casa con María Adelaida Guzmán. Tuvieron 2 hijos, pero su felicidad se empañaba por los continuos destierros que sufría por parte del gobierno de aquella época, García Moreno y Veintemilla. Montalvo desafió las limitaciones de su tiempo y encontró los continuos destierros de la época. Su felicidad se empeñaba por los destierros de los gobernantes. Y su vida es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, la búsqueda del saber nos puede llevar a su realización personal y su emancipación. Recordemos que la vida de Juan Montalvo estuvo marcada por varios desafíos y determinaciones. Huérfano a temprana edad, atravesó adversidades con valentía y encontró refugio en los libros. Su búsqueda incansable lo llevó a estudiar en el prestigioso Colegio San Fernando en Quito, donde se sumergió en las obras de los grandes pensadores y escritores de la época. Además, su historia nos enseña de que cuán difíciles sean las circunstancias, el poder de la educación y la justicia nos pueden iluminar un camino hacia un futuro más brillante. Juan Montalvo no solo era un erudito, sino también un agudo crítico social. Su obra cumbre, Las Catilinarias, era un tratado incisivo que desafiaba la corrupción y la opresión de la sociedad ecuatoriana de su tiempo. Su búsqueda incansable por los libros nos hizo transformar a la sociedad de hoy en día. Y nosotros tenemos el poder de cambiar al mundo. Juan Montalvo luchó por la justicia para comprender y transformar la sociedad, y para luchar por un mundo más justo y equitativo. El escritor fallece el 17 de enero de 1889 en París, Francia, a la edad de 56 años. Se cree que su causa de muerte fue tuberculosis. Dejó tras de sí un legado literario que seguirá siendo estudiado y apreciado. A pesar de sus desafíos y críticas políticas, su contribución con la literatura y su lucha por la justicia y la educación perduran en la mente colectiva. Su muerte marcó el fin de un valiente escritor y pensador comprometido con la transformación a través de la palabra escrita. Queridos estudiantes y compañeros, nosotros somos del futuro y tenemos el poder de cambiar el mundo con la fuerza de la imaginación y la curiosidad. Al sumergirnos en los libros, como lo hizo Juan Montalvo, no solo descubriremos mundos desconocidos, sino también encontraremos respuestas a nuestras preguntas, desarrollaremos habilidades para enfrentar los desafíos con valentía.
Recordemos que cada libro que leemos es un portal a un universo infinito de posibilidades. Al seguir los ideales de Juan Montalvo, no solo nos convertiremos en guardianes del conocimiento, sino también en arquitectos del cambio. Los libros no solo son palabras en páginas, son ventanas a nuevas perspectivas, a mundos por descubrir y sueños por realizar. Juan Montalvo creía en el poder de las palabras para transformar la sociedad. Y hoy les motivo a todos ustedes a que abracemos esa convicción. Seamos curiosos, seamos valientes y desarrollemos habilidades que nos permitan cambiar al mundo. Nosotros somos el futuro y tenemos el poder de cambiar al mundo. Y motivémonos a seguir los ideales de Juan Montalvo. Y no solo nos convertiremos en arquitectos del cambio, sino también tendremos las posibilidades de encontrar mundos desconocidos. Y a través de sus escritos, en cada palabra, en cada frase, encontraremos el poder que nos pertenece para poder transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Atrevámonos a soñar, a aprender y ser los protagonistas de nuestra propia historia. Gracias. Felicitaciones a la niña Valesca Cobo Pico. A continuación tenemos la presencia de la niña María Sola Lama Villacrés, que pertenece a la unidad educativa Sagrada Familia. Muy buenos días, distinguidas autoridades aquí presentes, público que nos honra con su presencia. Mi nombre es María Sola Lama y represento a la unidad educativa Sagrada Familia. La obra que les voy a comentar se titula Montalvo para niños, de la autora Verónica Chávez. Nace el niño cosmopolita. Europa lamentaba la muerte del poeta Goethe, ocurrida en marzo de 1832. Y América recibía al universal, idealista, político y escritor Juan Montalvo, el 13 de abril de 1832. Juan Montalvo, el escritor ecuatoriano, vivió su niñez en Ficoa, al pie del río Ambato. Le gustaba la poesía y los ensayos a favor de la libertad. Culminó sus estudios en gramática latina en el Colegio San Fernando de Quito, en 1848. Fue amigo de los capitalinos Agustín Yerovi y Julio Saltumbide. Juntos leían obras de autores románticos. Cuando retornó a Ambato, don Juan Montalvo trabajó como maestro en distintas escuelas. Adquirió un gusto por las caminatas y cabalgatas por los parajes de Baños. Optó por dedicar más tiempo a la lectura, lo que le permitió tener un amplio conocimiento del mundo y defender los derechos humanos. El pensamiento montalvino le valió la crítica de grandes pensadores del mundo, como José María Vargas Vila, quien declaró: «Nadie ha escrito mejor que él la lengua española dentro de América Latina». Sin embargo, este pensamiento se vería reflejado en sus desavenencias con políticos ecuatorianos. La crítica directa y tajante le traería el exilio y con él la tristeza de alejarse de su familia. Durante su exilio, en 1872, en Ipiales, por orden del presidente García Moreno, sufrió una fatal noticia. Su hijo, Carlos, había fallecido. La tristeza le invadió por largo tiempo. Pero, mientras la historia narra que en Colombia, don Juan Montalvo se ganó el cariño y respeto de los habitantes y escribió con serenidad los 7 tratados y capítulos que se le olvidaron a Cervantes. En 1876 es asesinado el presidente García Moreno por Faustino Rayo. Ante este acontecimiento, don Juan Montalvo retorna al Ecuador y publica El Regenerador. La oposición de Montalvo a Ventimilla, también presidente del Ecuador, le traería una segunda salida del país, además de deteriorarse la relación con su esposa. Don Juan Montalvo, en Francia, conoció a grandes personalidades como Lamartine y Pierre Proudhon.
Se sabe que quedó impresionado con la belleza de las ciudades Nápoles, Pompeya y Venecia. Montalvo, ahora en París, enfermaría de neumonía. En 1889 empezaría la agonía del gran pensador ambateño, no sin antes declarar: repítalo a los míos, lo que ya he dicho en una carta a mi hermano. En los días de enfermedad, ni Dios ni los hombres me han faltado. La estrecha amistad que tuvo con el presidente Eloy Alfaro sería la razón para que éste ordenara el retorno de los restos del cosmopolita a Guayaquil y posteriormente encontraría eterno descanso en su ciudad natal, la tierra de las flores y de las frutas, un 10 de abril de 1932. Mi mensaje es que la obra montalvina ofrece grandes detalles de la vida del escritor, su aporte ideológico, político, humanista y literario, que cautivó a través del tiempo por la riqueza de sus letras y por su personalidad, tallada en verdad y decencia. Se la aprecia en sus obras: El Regenerador, El Cosmopolita, Las Catinarias, Mercurial Eclesiástica, entre otras. Finalmente, les quiero decir que edifiquemos nuestro Ecuador con verdaderos principios, porque la educación es el verdadero comienzo para ser seres humanos progresistas. Como ciudadanos, no seamos indiferentes ante la injusticia y la tiranía. Al igual que Montalvo, formémonos en la verdad, porque esa es la riqueza intelectual ecuatorianos. Gracias. Felicitaciones a la niña María Sola Lama Villacrés. A continuación, nos representa de la Unidad Educativa Luisa Martínez el niño Ariel Steven Valle Camino. Aplausos, por favor. Los niños son en la tierra lo que las estrellas en el cielo, inocentes, puros y brillantes. Muy buenos días, excelentísimo director de la Casa de Montalvo, autoridades zonales, distritales e institucionales, queridos docentes y personas que nos acompañan en este certamen literario. Juan María Montalvo Fiallos nace un 13 de abril de 1832 en el hogar conformado por don Marcos Montalvo y doña Josefina Fiallos. Fue bautizado el mismo día de su nacimiento y su padrino fue el coronel Francisco Flor, patriota y prócer libertario. El pequeño Juan vivió su niñez en la quinta de su familia, ubicada en Ficoa. Jugó con sus hermanos y creció bajo el cuidado y cariño de sus padres. Definitivamente, los honores de sus hermanos mayores, Francisco y Francisco Javier, trazaron el camino de la genialidad para que uno de sus hermanos menores pase a la inmortalidad. A los 6 años de edad ingresó a la escuela del maestro Romero. Desde pequeño gustaba de la poesía y ensayos a favor de la libertad. Tenía una memoria extraordinaria que hasta memorizaba los discursos de sus compañeros de aula. En el año de 1843, cuando Juan tenía 11 años, se enteró del arresto, encarcelamiento y destierro de su hermano Francisco, por órdenes del presidente Juan José Flores. La ausencia de su hermano Francisco le ocasionó mucha tristeza a Juan. He ahí su antipatía por el abuso de poder y dictaduras. Años más tarde, a esa pena se le sumaría el fallecimiento de sus padres, cuando tenía 13 años. Al regreso de Francisco de su destierro, junto a Francisco Javier, motivarían a su hermano menor, Juan María, a que continúe sus estudios en Quito. Al regreso de Juan Montalvo a Ambato, se trabajó de profesor en varias escuelas y colegios de nuestra ciudad. Así empezó a escribir con un estilo único e irrepetible, con belleza y originalidad. En el año de 1865, Juan iniciaría un noviazgo con María Adelaida Guzmán. En 1868 se casarían y tendrían 2 hijos, Carlos Alonso y María del Carmen.
Pero la felicidad del matrimonio Montalvo-Guzmán se vería afectada debido a los constantes destierros en los gobiernos de García Moreno e Ignacio de Veintimilla. En uno de sus destierros en París, Montalvo enfermaría gravemente de neumonía pleural y fue atendido por el doctor Agustín Yerovi. Se le realizaron 2 operaciones quirúrgicas ante la gravedad de su caso. Montalvo, consciente de su mal, pidió ser trasladado de vuelta a su casa ubicada en la Rue Cardinet número 26 en París. Sus amigos y allegados constataron el deterioro físico del maestro. Don Juan Montalvo fallece en París el 17 de enero de 1889. Sus restos mortales fueron trasladados de París al cementerio de Guayaquil en el año de 1889 en el gobierno de Eloy Alfaro. El 10 de abril de 1932, su cuerpo descansa en paz en este reconocido mausoleo, visitado por miles de personas. Ocupó cargos diplomáticos en Italia, Francia, escribió innumerables obras como Las Catilinarias, Los 7 Tratados, Mercuria la Eclesiástica, Geometría Moral, capítulos que se le olvidaron a Cervantes, entre otros. Hablar de don Juan Montalvo es realmente un privilegio y, cómo no, si es considerado el más grande maestro de las letras, un hombre que comparó a los niños con las más sublimes y excelsas virtudes. Montalvo, un soñador que se resignó a observar los fatídicos episodios de su país, un hombre que en su defensa levantó su puño, su voz y su letra para expresar su pensamiento libertario y progresista. Montalvo, un ejemplo a seguir. Señoras y señores, gracias. Felicitaciones a la participación del niño Steven Valle. A continuación tenemos la presencia del niño José Ignacio Carvajal, que pertenece a la unidad educativa Juan Bautista Palacios. Libertad y anarquía son cosas muy diferentes. Juan Montalvo. Buenos días, estimadas autoridades presentes, compañeros, público en general. Mi nombre es José Ignacio Carvajal Gordón, estudiante del 7º grado, y represento orgullosamente a la unidad educativa Juan Bautista Palacios La Salle. En esta mañana, iluminada por el calor de la cultura, vengo a dialogar sobre el ilustre poeta y escritor ambateño, don Juan Montalvo. Por mis venas corre sangre ambateña, herencia de la cultura montalvina. Juan Montalvo nació aquí, en Ambato, el 13 de abril de 1832. Él me llevó a viajar al pasado y me mostró la pasión al escribir sus libros. Muy atento le miré escribir, con tanto amor y coraje a la vez. La neblina cubría su cuarto, pero para él era como el romance que lo envolvía. Era su musa de inspiración que le daba esa fortaleza que lo caracterizaba. Ese pequeño libro de Juan Montalvo para niños me llevó a descubrir orgulloso que me siento al ser ambateño, el vivir junto a él sus aventuras, su vida, pero sobre todo a descubrir que debemos ser valientes contra la tiranía. Juan Montalvo tuvo una infancia diferente a la de nosotros. A más de jugar, sentí esa inspiración profunda por la justicia y el amor al pueblo. Juan Montalvo nació con ese sentimiento de amor a sus tradiciones, al cambio, a la justicia y sobre todo al gran pueblo que necesita la ayuda de los gobernantes. No pudo dejar pasar tantas injusticias que se daban en nuestro país. Él escribía a los gobernantes que solo buscaban el poder para sí mismos y se olvidaban del pueblo que tanto los necesita. También me emocioné al ver que en sus escritos defendía la libertad de imprenta y escribía sobre los derechos de la mujer.
Para finalizar, me quedo con esa frase que surca los cuatro vientos y con eco de emoción digo, mi pluma lo mató. Señoras y señores, gracias y bendiciones. Felicitaciones a José Ignacio Carvajal. Para finalizar tenemos la presencia de la niña Doménica Oyaque, que pertenece a la unidad educativa Pedro Fermín Ceballos. Tanto más libre un pueblo, cuando más ilustrado. Buenos días, estimados docentes, queridos compañeros, público en general. Mi nombre es Doménica Gisela Oyaque Catoma. Soy estudiante de la unidad educativa Pedro Fermín Ceballos y soy del 7º año de Educación General Básica. Montalvo para niños, autoría Verónica Chávez Gómez. Marcos Montalvo y Josefina Fiallos tuvieron 16 hijos. Lastimosamente, 7 de ellos fallecieron en la infancia. Los Montalvo Fiallos eran muy distinguidos por los logros de sus hijos. 2 de ellos, Francisco y Francisco Javier. Francisco fue abogado y participó en la política nacional. Y por oposición a Juan José Flores, fue desterrado a Perú. Francisco Javier fue maestro y periodista, director de las instituciones Bolívar Rambato y San Francisco de Quito. La felicidad lució en el hogar de don Marcos y doña Josefina, al recibir al 10º de sus hijos, Juan María Montalvo Fiallos, quien nació el 13 de abril de 1832 en la villa de Ambato. Juan vivió su niñez en la quinta de su familia, ubicada en Ficó. A sus 7 años gustaba mucho de la poesía y los ensayos a favor de la libertad. A sus 11 años se enteró del destierro de su hermano Francisco y conforme creció empezó a sentir antipatía en contra del abuso de poder y las dictaduras. Montaron la construcción del Ecuador. El 20 de febrero de 1850, el general José María Urbina tomó el cargo de forma violenta y repentina y fue nombrado presidente temporal. El general José María Urbina pidió el cargo de embajador para Juan Montalvo. En sus viajes por Europa conoció a gente ilustre. Tras renunciar a su cargo en Europa, regresó a Guayaquil, donde escribió una combativa carta contra el jefe García Moreno, el cual en su gobierno castigó con violencia a quienes se mostraban contrarios de sus pensamientos y decisiones. Juan Montalvo es expulsado y se refugia en Colombia. En Ipiales escribió muchos capítulos de los 7 tratados, breves cuadernos de polémica, capítulos que se le olvidaron a Cervantes, y también escribió La dictadura perpetua. También escribió El regenerador. Ignacio de Ventimilla tomó el cargo y lo expulsó otra vez. Se tuvo que refugiar en Ipiales. Las obras de Juan Montalvo son un tesoro literario que por su gran talento del autor son considerados un tesoro. Ignacio de Ventimilla Juan Montalvo, en París, enfermó de neumonía pleural, la cual fue operada satisfactoriamente. Más adelante tuvo que ser operado por segunda vez, pues se le aparecieron unos apostemas en la garganta que infectaron su organismo. Gracias a Dios salió bien, pero luego, después, se sintió otra vez mal. En sus últimas frases fueron: repítalos a los míos, lo que ya dije en una carta a mi hermano, pues en los días de mi enfermedad ni Dios ni los hombres me han faltado. Juan Montalvo falleció el 17 de enero de 1889 en París, Francia. Su cuerpo descansa en el mausoleo por pedido de los ambateños. Gracias. Agradecemos la participación de la niña Doménica Oyaque. Por favor, solicito a los niños que participaron ponerse de pie para que recibamos los fuertes aplausos de cada uno de los...
Pueden sentarse, por favor. A continuación, solicito la presencia del señor director para que haga la entrega de un lote de libros, un diploma y una medalla a los niños que intervinieron en este evento. Muchas gracias. Perdonen que nuevamente haga uso de la palabra y que sea esta vez para agradecer. Ustedes han tenido la oportunidad de mirar a 5 niños, a 5 talentos, a 5 oradores en potencia, extraordinarios. En ellos se conjuga la inteligencia, la memoria, la fácil dicción, el dominio escénico, porque déjenme decirles que también no es nada fácil ponerse delante de un público para expresar las ideas. De allí que realmente me ha parecido extraordinaria la participación de todos y cada uno de ustedes. Los datos que ustedes han aportado indudablemente son los históricos, aquellos que pergeñaron la vida del insigne cosmopolita, de aquel hombre que, habiendo nacido 2 años después de la fundación de la República, ha llegado a constituirse sin duda alguna en el hombre más emblemático de nuestra ciudad. Quiero en esta ocasión expresar el agradecimiento de la Casa de Montalvo a los niños que han participado. Y les llamo a la niña Valesca Cobo Pico del centro estudiantil que participó. Tenga la bondad. La representante del Gregor Girard. Vamos a pedir un enorme aplauso. Le invitamos también a la representante de la Sagrada Familia, María Sol La Lama Villacrestas. Es que estamos... Discúlpeme, es que estoy... Diploma de participación. La medalla conmemorativa. Felicitar, porque realmente hablaste muy bien, referiste y diste datos, circunstancias especiales de la vida de Don Juan y entregaste el lote de libros para que vayas a leer y a montar y a seguir participando. Le invitamos al niño Steven Ariel Valle Camino de la Unidad Educativa Luisa Martínez. Le invitamos al niño José Ignacio Carvajal Godón. Caracterizado como el cosmopolita. Probablemente esto demuestra el interés y la motivación de participar en eventos de esta naturaleza. Aquí está la litografía de Don Juan Montalvo para que lo coloques en tu pieza. Él te va a inspirar, así como lo ha hecho
para niños. El diploma que te acredita la participación y el agradecimiento de la Casa de Montalvo. Naturalmente, la medallita conmemorativa. Y los libros para leer siempre, por favor. Felicitaciones. Le invitamos finalmente a la niña Doménica Ayaque, representante de la emblemática unidad educativa Pedro Fermín Ceballos. Los niños nos han recordado hoy algunas de las sentencias, de las frases emblemáticas, de las frases históricas de don Juan Montalvo. ¿Qué dijo Montalvo de los niños? Que son como las estrellas en el cielo, siempre brillando, siempre fulgurando. Ustedes ya van a ser los jóvenes del mañana. Y a los jóvenes, ¿qué dijo Montalvo? Jóvenes, oh jóvenes, vivid, crecer y salvad a la patria. Y hablemos de ustedes, de los queridos maestros, aquellos que están realmente dirigiendo, orientando desde la cátedra, no solamente los conocimientos, sino los valores que los van a distinguir como personas. Y para ustedes también Montalvo esculpió una de las más hermosas frases. En todos los pueblos del mundo, la mano que enciende la antorcha de la cultura es la del maestro. Muchísimas gracias. Sí. El Vicente del